Qué pena da la inversión en edificios, en códigos, en manuales, en protocolos y al final hacer las cosas con un interés político. ¿Qué, qué daño se hace cuando no priva la ética? ¿Qué daño cuando hoy hay una queja internacional para México en el tema de la prisión preventiva oficiosa, cuando hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva oficiosa, cuando tenemos una sentencias de la Corte Interamericana contra el Ministerio Público sujeto a, perdón, servicios periciales sujeto al Ministerio Público? Y lógicamente, si decíamos ayer que en México el 95, si no el 98 o 99% de las causas se pueden resolver en la etapa de investigación, cosa que no puede ocurrir en ningún otro país, porque recuerden que el modelo acusatorio fija la litis en la etapa intermedia con el auto de apertura a juicio que abre el juicio oral, cosa que no ocurre en México cuando tenemos la litis fijada desde el auto de vinculación a proceso por mandato constitucional del artículo 19. Pero ese no era mi objetivo. Es muy importante darnos cuenta de 5 situaciones previas a el tema de la investigación, porque si la investigación es tan importante y si el 95% de las causas pueden ser resueltas en la etapa de investigación, es lógico que tenemos que poner toda la atención a la fiscalía, a servicios periciales, a la policía administrativa y lógicamente a la detención en fragancia, cuando es fragancia. Porque lógicamente si no es fragancia hay una investigación que lleva al orden de aprehensión y posiblemente resuelve todo también en la audiencia inicial. Y si es fragancia, tenemos nada menos que lo agarraron con las manos en la masa y entonces, por tanto, ¿por qué vamos a seguir las etapas siguientes cuando podemos resolver todo en una negociación inteligente, ética, en la etapa de investigación? La primera idea que tenemos que manejar es que el primer respondiente que detiene es órgano de prueba y posiblemente testigo. Posiblemente es órgano de prueba porque llega después o testigo porque escucha, ve a la víctima, corre detrás del imputado y detiene. Por eso este primer respondiente no puede ser nunca eh, órgano experto y policial de investigación. El primer respondiente que detiene es posiblemente una víctima del enfrentamiento con el detenido. El detenido se defiende de la detención y posiblemente agrede al policía y posiblemente el policía tiene que agredirlo. Y esto hace que pierda la objetividad y no puede asumir la investigación. El primer respondiente que detiene siendo órgano de prueba no puede procesar la escena del hecho. Es órgano de prueba porque detiene, es órgano de prueba porque posiblemente asegura el bien sustraído en el caso de delitos contra la propiedad o posiblemente en el homicidio o la violación cuando detiene al imputado desnudo o semidesnudo en los delitos sexuales o en los delitos de homicidio con el cuchillo en la mano, sacando el cuchillo del cuerpo de la persona muerta, etcétera. El primer respondiente puede ser sospechoso de agresión por exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque lógicamente un policía que se siente atacado es posible que se defienda y lo defiendan otros que agreden ya no simplemente por defensa o legítima defensa, sino por agredir al que ha herido o agredido a mi compañero. Y en quinto lugar, el primer respondiente del que se sospecha ha alterado la escena del hecho, la escena del hallazgo. Esto es muy peligroso, México. O que la ha alterado como parte de la acción policial o porque no puede continuar la investigación. Y muchas veces tenemos el primer respondiente que siembra algún indicio desproporcionado a la razón de detención para lograr la privación de libertad. Estas 5 ideas que merecen estudiarse hoy, mañana y siempre son importantes en el sentido de que el IPH
del que he hablado casi pegando gritos. El IPH que hace esta policía a su superior jerárquico y que no es un medio de prueba, ni menos una pericial, ni un informe policial, porque hemos dicho que el informe policial no es el IPH de la Ley General de Seguridad, sino el informe policial del artículo 132, fracción 14, que lo hace la Policía de Investigación. Pero esas realidades que no deberíamos de estarlas tocando 17 años después de la reforma del 2008. Y sin embargo, hay que analizarlas de nuevo. ¿Por qué? Simplemente por necedad mía, ¿no? Simplemente porque hoy no se cumplen, porque no las cumplen los jueces, porque no las entienden los fiscales, porque no la exige la defensa pública o privada. Y lógicamente entonces son no lagunas, son problemas de lo que yo he querido repetir muchas veces cuando me preguntan los alumnos, ¿usted es del criterio? Yo no soy del criterio. El proceso es norma. Y creo que lo decíamos un día de estos. El proceso es norma. No es lo que yo piensa que, sino qué dice la norma. Y quizás podría haber una diferencia entre la forma de leer la norma y la forma de interpretar la norma. Pero el proceso es norma, no criterio. Porque de lo contrario tendríamos tantos criterios como personas. Y me parece que uno de los grandes errores a tantos años después del 2008 hasta hoy es esa serie de criterios, algunos inteligentes, doctrinales, de derecho comparado y otros acomodados a un proceso que queremos que funcione o que el gobernador quiere que funcione o que el presidente quiere que funcione o que el fiscal general quiere que funcione y nos lleva a un proceso de prisión preventiva justificada injustamente que viola el principio de inocencia. Peor todavía, un proceso con prisión preventiva oficiosa en la que México no ha revisado la reforma constitucional del artículo 19. Todavía hay mucho de qué hablar. Muchas gracias.